Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, como verán, quien nos vea por redes sociales, he decorado muy bonita la pantalla, muy navideña, porque vamos a hacer un especial de Navidad. Si les interesa, si quieren conocer el origen de la Navidad, el origen de los portales de Belén, del árbol de Navidad, de Papá Noel, de los villancicos, de los orígenes también de los dulces navideños, que también tienen su origen, pues quédense, porque este es el especial de Navidad de Onda Cero. Y vamos a comenzar con el origen de la Navidad. Nos hemos informado a través del National Geographic, de su apartado de historia, y bueno, según el National Geographic, pues la Navidad es una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Eso lo sabemos todo, que se celebra el 25 de diciembre según el calendario gregoriano. Pero a pesar de su origen religioso, esta fiesta es comúnmente celebrada incluso por los ateos como una fecha dedicada a reunirse con los más allegados, familiares, amigos, en fin. Pero vamos a sus orígenes. Eran el 25 de diciembre, fecha cristiana, eran varias festividades que tenían lugar a finales de diciembre en territorio romano, coexistiendo durante los inicios del cristianismo. Celebraciones de la antigua religión romana, judías, del mazdeísmo persa y también nórdicas, mayoritariamente vinculadas al solsticio de invierno del hemisferio norte. El emperador Constantino fue el primero en legalizar el cristianismo en el Imperio Romano, pues probablemente con la intención de superponer las prácticas cristianas a otras más antiguas, estableció el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús, y el término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. El objetivo de esta superposición era convertir a los paganos romanos a la religión cristiana, estableciendo una tradición fácilmente asimilable para ellos, ya que sería inevitablemente relacionada con algunas de sus fiestas principales, celebradas en estas mismas fechas, las Saturnales y el Sol Invictus. ¿Cuáles eran estas dos fiestas? Pues el Sol Invictus, el culto a la deidad solar, se celebraba el mismo día 25 de diciembre, que ya era una fecha de celebración para los romanos. En esta ocasión festejaban el Sol Invictus, un culto a la divinidad solar, asociado al nacimiento de Apolo, dios del sol. Este culto se desarrolló en el periodo mitológico romano y duró hasta la conversión del cristianismo en la religión oficial del imperio. Sin embargo, esta no era la única deidad solar que los romanos habían adorado. El mismo emperador Constantino dio mucho valor a la figura del Sol Invicto usó su imagen en la moneda del imperio y decretó que los domingos serían un día de descanso dedicado a honrarlo. Sin embargo, la llegada del cristianismo catalogó el culto al dios del sol como una celebración pagana. Distintas festividades antiguas romanas se asociaban al solsticio de invierno, entre ellas las brumales y también las saturnales. Y las saturnales era un rito pagano. Durante varios siglos antes del nacimiento del cristianismo, la sociedad romana era politeísta, es decir, adoraban a diversos dioses y creían que una serie de divinidades protectoras de las distintas áreas de su vida. Para la agricultura y la cosecha se adoraba al dios Saturno y se celebraban una fiesta pagana en su honor, las Saturnales. Originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto.
Ahí las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían permitirse aplazar el trabajo cotidiano. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Los esclavos gozaban de una gran permisividad, podían vestir la ropa de sus señores y ser atendidos por esto sin recibir ningún castigo. El emperador Constantino, encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, actuó con el apoyo del pontífice del momento, que era el Papa Julio I, y así se fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, una fecha arbitrariamente escogida por la Iglesia Católica a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera. Esta creencia nace de interpretaciones de los evangelios que describen que Jesús nació en un momento en que los pastores tenían rebaños al aire libre, algo imposible en invierno y en una región como Palestina. Bueno, vamos ahora con los orígenes de... vamos ahora con los orígenes de a ver si me sale, del portal de Belén, que no me salía. Bueno, vamos ahora con los orígenes del portal de Belén, que es tan tradicional aquí en nuestra tierra, ¿no? Pues la costumbre del Belén es muy antigua y proviene de la veneración a las reliquias del pesebre de Jesús, traídas a Roma desde Belén. Si bien las características de algunos personajes como los pastores, los magos o Herodes provienen de las representaciones teatrales navideñas, a esto se añade la presencia de los signos que señalan el cumplimiento de las profecías sobre el nacimiento del Mesías o Salvador de los judíos, el buey y la mula, la estrella, etc., y las indicaciones derivadas de algunas visiones místicas. Continuamos con el origen del Belén. Según los expertos, las primeras expresiones gráficas de nacimientos se hallan en las catacumbas romanas de Priscila en el siglo II. Hay una en la que se hace referencia al nacimiento de Jesús de forma directa y muestra pintada una escena de la Virgen María sosteniendo en brazos al niño Jesús. Incluso en otras catacumbas de los siglos III y IV se pueden observar escenas de la Epifanía con los Reyes Magos. Pero la tradición popular actual del Belén, el pesebre o nacimiento, es mucho más reciente. Parece que fue San Francisco de Asís quien realizó la primera representación en Greccio. Después, Santa Clara la difundió por los conventos franciscanos de Italia y posteriormente la propia difusión de la orden contribuyó a la extensión del pesebre representado por seres vivos y figuras. Desde el siglo XIII hasta el siglo XV, las representaciones del misterio quedan prácticamente limitadas por los muros de los conventos, primando en ellas su contenido religioso sobre la belleza artística de la obra. Pero vamos a tirar más para lo nuestro. Con respecto a los maestros andaluces de la época, los belenistas de la época, mencionaremos la preciosa figura de barro representadas al niño Jesús en brazos de María, o de San José del granadino José Risueño, las de Pedro Duque Cornejo, de gran tamaño, algunas de las cuales se conservan en el Museo Nacional de Artes Decorativas, y por último las de Luisa Roldán, llamada La Roldana, cuya obra se encuentra repartida por distintos museos como el de Artes Decorativas de Madrid, Museo Arqueológico de Bilbao e Hispanic Society of America de Nueva York. El Belén en España alcanza su auge y esplendor durante los siglos XVIII con la subida al trono español de Carlos III. Las figuras procedentes de Nápoles marcarán la pauta a seguir por los artistas
españoles. Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque yo hace unos años estuve en Nápoles y estuve en la calle donde están las tiendas donde venden los belenes, y aquello es impresionante. Allí es Navidad durante todo el año. Continuamos. Decide el rey continuar en España la costumbre adquirida en Italia de instalar durante la Navidad un Belén en palacio. Para ello encarga al escultor valenciano José Esteve Bonet la confección de unas figuras que completen la que trae de Nápoles y que deberán ser de su misma hechura, para no desdecir del conjunto, empezándose así el llamado Belén del Príncipe, obra que continuará más tarde el también valenciano José Ginés. El Belén tradicional se parece muy poco al actual, pues es simbólico en vez de realista. Tiene las figuras a distintas escalas según su importancia y dos planos, el celeste y el terrestre. Se acompañaba con aparatos diversos de iluminación, velas y candiles, y podían contener elementos que hoy resultan extraños, como conchas y caracoles, animales salvajes, ermitaños, Adán y Eva, símbolos de la pasión, la cuna, catafalco, etc. Todo ello de acuerdo con las ideas que se querían transmitir, ideas que indicaban el comienzo de una nueva era, la de la redención, y que el Jesús niño había nacido para morir por todos. Por ello, el Belén recibía ofrendas y era el eje de una intensa vida espiritual de canciones, danzas y representaciones. En Andalucía aún pueden verse hermosas imágenes que sirvieron a los grandes belenes del barroco, cuya complejidad era enorme y se manifiesta en belenes fijos como el del coro alto del monasterio de Santa Paula en Sevilla, similar a otros españoles, portugueses y de la América hispana. Bueno, pues ahora vamos a conocer cuál es el origen del árbol de Navidad, que también ponemos, ¿no? Nosotros en nuestras casas, bueno, pues ya es normal que se ponga el Belén y también el árbol de Navidad. Bueno, pues el árbol de Navidad, Tertuliano, padre de la Iglesia y escritor que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, critica los cultos romanos paganos de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. De hecho, los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Y es que desde tiempos inmemoriales el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de regeneración. El cristianismo adoptó y transformó estas tradiciones paganas ante la imposibilidad de erradicarlas. Un misionero llamado Bonifacio taló un árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el Evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. A partir de entonces empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron de los techos. Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque, según dijo, centelleaban como las estrellas en la noche invernal. Esta costumbre se fue generalizando y actualmente 2 ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido por primera vez un árbol de Navidad en una plaza pública. Una es Tallinn, Estonia, en 1441 y Riga, Letonia, en 1510. Pero ahora nos vamos al origen de los villancicos, estas canciones tan típicas ahora en estas fechas, donde hay muestras de coros de campanilleros, que bueno, nos cantan los villancicos y que van por las calles alegrando estas fechas tan bonitas y tan entrañables.
Pues los villancicos tienen unos orígenes humildes. La procedencia de la palabra villancico tiene un origen popular, ya que deriva de la palabra villa y a su vez del latín villanus. Sin embargo, y en un principio, el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como tal, sino que estas canciones populares trataban todo tipo de temas cuando comenzaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. De hecho, ya el nombre en sí mismo sugiere de que trataban las canciones que entonaban los villanos, es decir, las personas de clase humilde que vivían en las villas medievales. Se trataba de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañadas de instrumentos. Estos poemas tuvieron un gran éxito y fueron musicalizados por grandes compositores del momento, como el músico y poeta Juan del Encina, el compositor renacentista Mateo Flecha o el compositor y organista Gaspar Fernández, entre otros. Los villancicos constituían uno de los tres principales géneros de la lírica española popular, junto con las cántigas y las jarchas mozárabes. Al final, una parte muy representativa de los villancicos renacentistas pasó a ser recogida en manuscritos y volúmenes antológicos conocidos como cancioneros, entre los que destacan el Cancionero General, el de Palacio, el de Linares, el de Medinaceli y el de la Colombina o el de la Uppsala. Y según la filóloga Silvia Iriso, en el gran libro de los villancicos, la variedad y asimilación temática favoreció la popularidad de estas canciones. Fue prácticamente cualquier cosa podía ocupar un estribillo. La noticia de la toma de Granada, la nostalgia de la patria, aunque el tópico amoroso siguió siendo el más prolífico durante el siglo XVI. Iriso cuenta en su libro que la Iglesia vio en el villancico una fórmula perfecta para difundir y propagar su mensaje, además de componer algunos villancicos inspirados en la figura de Jesús o de la Virgen. Se extendió también el recurso de sustituir la letra profana por una sagrada con la indicación de cántese al son de o al tono de, seguido del título de algún famoso villancico de la época. El éxito de esta nueva modalidad llevó a la jerarquía eclesiástica a oficializarla y a permitir que los villancicos de temática religiosa se fueran interpretando poco a poco en las iglesias como parte de la liturgia. Los villancicos fueron formando parte cada vez más de las festividades religiosas, siendo la Navidad la celebración en la que esas composiciones se hicieron más populares. A lo largo del siglo XVII y XVIII, los villancicos alcanzaron una gran sofisticación musical. En ellos se llegaron a incluir coros, solistas e incluso representaciones escénicas, como los que algunos llegaron a convertirse en pequeñas piezas teatrales. Con el tiempo, los religiosos más puristas comenzaron a repudiar la teatralidad y el carácter de los villancicos porque, como decía el sacerdote y teórico Pietro Ferone, distraían a los oyentes de la devoción. A finales del siglo XVIII, los antiguos villancicos fueron poco a poco fundiéndose con otros géneros como la tonadilla y mucho más tarde con la zarzuela. Pero no solo en España se cantan canciones para celebrar la Navidad. En otras regiones del mundo a este tipo de composiciones se las conoce como diversos nombres. Koliadaki en Ucrania y Rusia, Koleda en Bulgaria y Polonia, Pastorali en Italia, en Alemania es impronunciable, no puedo decirlo, Christmas Carol en los países de habla inglesa, Aguinaldo en Venezuela o Posadas en México y Centroamérica. El villancico más conocido y que todo el mundo ha cantado al menos una vez en su vida es Silent Night o nombre original del famoso Noche de Paz. Esta bella pieza tiene su origen en la casualidad. Fue
pues fue creada por un sacerdote austriaco que se encontró en la tesitura de tener que componer una canción que se pudiera interpretar sin el acompañamiento del órgano de la iglesia, pues estaba estropeado. Así que para Misa del Gallo de 1818 compuso Noche de Paz, un villancico que ya se ha traducido a 330 idiomas. Otra canción navideña de gran éxito y conocida en todo el mundo es el célebre Jingle Bells estadounidense. Quizá lo más curioso sea la transformación de estas canciones que han sufrido con el paso de los siglos y la capacidad del ser humano de mantener las tradiciones, de recoger sus letras, sus melodías y conservarlas para las generaciones venideras. Los villancicos son un tipo de canción muy popular y nos gusta a todo el mundo, pero no podemos negar que son parte de nuestra historia y aunque a veces a algunos les pueda resultar repetitivo y simple, forman parte de una tradición cultural y que no podemos dejar ahí en el olvido. Tenemos que seguir cantando villancicos. Vámonos ahora con el origen de Papá Noel o de Santa Claus. Pues el origen histórico de Santa Claus, que es un personaje que existió realmente, fue un obispo de origen griego que vivió durante los siglos III, entre los siglos III y IV, Nicolás de Bari, conocido tras su santificación como San Nicolás. Hijo de una familia acaudalada, se ganó la estima de la gente por repartir su riqueza entre los pobres y necesitados, y especialmente por su manera humilde de hacerlo. Sin desear la fama, se limitaba a dejar por la noche bolsas con dinero en la ventana de la gente a la que ayudaba. Este personaje histórico se mezcló a lo largo de los siglos con al menos 3 figuras del folclore y la mitología europea. Una es bien conocida, el dios nórdico Odín. Los pueblos del norte de Europa celebraban durante el solsticio de invierno una fiesta llamada Yule. Los vikingos creían que en la noche del 21 de diciembre Odín surcaba los cielos con su carro recompensando a las personas virtuosas y castigando a las malvadas. Otra más antigua, se trata de una personificación pagana de la Navidad. Un anciano de larga barba blanca y un sombrero coronado con ramas de muérdago. Este personaje recibe diversos nombres que equivaldrían en diferentes idiomas a Papá Noel. Noel es Navidad en francés. Y finalmente, en algunos países de Europa se desarrolló un personaje basado en San Nicolás llamado Mikulás en Europa del Este o Saint Claus en el norte. Un anciano con ropas de obispo que en la vigilia del 6 de diciembre deja regalos a los niños en una bota colocada en el alféizar de la ventana. Este es el más parecido al moderno Santa Claus y en algunas tradiciones va acompañado de un terrorífico espíritu llamado Krampus que castiga a los niños malos. ¿Pero qué hay del moderno Santa Claus? Todos estos personajes se parecen un poco a la imagen de Santa Claus que tenemos hoy en día. Podemos trazar los orígenes modernos en este personaje hasta los Países Bajos, donde la fiesta de San Nicolás, celebrada el 6 de diciembre, se convirtió en una de las más importantes del calendario litúrgico. Durante el siglo XVII se produjo una fuerte migración holandesa hacia América y los neerlandeses fundaron, entre otras colonias, la ciudad de Nueva Ámsterdam, que tras caer en las manos de los ingleses en 1664 fue renombrada como Nueva York. Por este motivo, la ciudad tenía un importante componente cultural y demográfico de origen holandés. En 1809, el escritor estadounidense Washington Irving publicó A History of New York, una sátira sobre la historia de la ciudad en la que el personaje de San Nicolás aparece representado de forma burlona como un marinero holandés rechoncho vestido con abrigo, guantes y botas. Y vamos con una curiosidad, porque no fue el refresco este famoso, vamos a decirlo, no fue la Coca-Cola. Es un mito popular que dice que la Coca-Cola fue la responsable de que ahora Santa Claus vista de rojo, pero esto no es realmente así. San Nicolás, en la tradición neerlandesa, viste de rojo y las diversas representaciones del Santa Claus moderno creado por Irving
no tenían un color fijo, aunque el verde y el rojo eran los más frecuentes y con menos frecuencia el azul. Durante el siglo XIX se veía todo tipo de representaciones de este personaje, delgado o rechoncho, con barba larga, más corta, sonriente, serio. La imagen actual de Santa Claus se debe al dibujante Thomas Nast, que en la década de 1860 dibujó una serie de tiras navideñas del personaje para la revista Harper's Weekly, basándose en la imagen del abrigo de marinero creada por Irving, pero haciéndola incluso más caricaturesca. Estas se volvieron tan populares que varias compañías empezaron a usar esta versión moderna de Santa Claus para sus anuncios. Bueno, pues los tenemos que dejar aquí porque ya no nos queda más tiempo. Espero que les haya gustado este especial de Navidad donde, bueno, hemos indagado en la historia de la Navidad y de todo lo que representa. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nada, que feliz Navidad, que disfruten mucho de estos días en compañía de todos sus seres queridos. Y desde aquí de Onda Cero, pues les deseamos que pasen las fiestas lo mejor posible. Felices fiestas.